El sol caía sobre Egipto como un martillo ardiente, aplastando la voluntad de miles. Los gritos no eran de guerra, eran de cansancio. Hombres cubiertos de polvo levantaban piedras imposibles. Mujeres cargaban más de lo que sus cuerpos podían soportar. Y niños aprendían demasiado pronto lo que significaba obedecer o sufrir. Eran esclavos. Eran olvidados. Eran el pueblo que nadie debía recordar. Pero alguien sí lo hacía. Muy lejos de los campos de trabajo, en un palacio bañado en oro y arrogancia, el poder respiraba con tranquilidad. El faraón, temido como un dios viviente, ignoraba que su imperio no estaba siendo amenazado por ejércitos, sino por una promesa, una antigua profecía susurrada entre generaciones. Un libertador vendrá. Nadie sabía su nombre. Nadie sabía cuándo. Pero el miedo ya había comenzado. Esa misma noche, bajo un cielo sin luna, una mujer hebrea apretaba a su hijo contra el pecho. Sus manos temblaban, no por debilidad, sino por decisión. Los soldados del faraón ya habían dado la orden. Todo niño hebreo debía morir. El silencio era mortal, pero el amor era más fuerte. Con lágrimas que no podía permitirse soltar, colocó al bebé dentro de una pequeña cesta sellada con brea. El río Nilo rugía suavemente frente a ella, como si supiera que estaba a punto de cambiar la historia. «Perdóname», susurró. «Vive». La corriente tomó la cesta, lentamente, irreversible. El bebé no lloró, como si el destino mismo lo protegiera. La cesta avanzó entre juncos, esquivando peligros invisibles, mientras en la distancia el palacio del faraón se alzaba como una amenaza. Y entonces, un sonido, risas, voces, la realeza. La cesta se detuvo. El tiempo también. Una figura se acercó al borde del agua. No era un soldado. No era un verdugo. Era alguien que jamás debió encontrarlo. Y sin embargo, lo hizo. La mujer que lo miraba cambiaría su destino. Y el niño cambiaría el mundo. La princesa sostuvo la cesta entre sus manos. Por un instante, el mundo guardó silencio. El murmullo del río desapareció. Las aves dejaron de cantar. Incluso el viento pareció contener la respiración. Entonces, abrió la tapa. Dentro, unos ojos pequeños la miraron. No había miedo en ellos. No había llanto. Solo vida. Y eso lo cambiaba todo. «Es hebreo», susurró una de sus sirvientas con tensión en la voz. «Debe ser entregado». Pero la princesa no respondió. Sus dedos rozaron el rostro del niño, como si una fuerza invisible guiara su decisión. Sabía perfectamente lo que decía la ley de su padre y lo que debía hacer, pero también sabía algo más profundo, algo que no podía explicar. «No», dijo finalmente, firme. Un solo acto de desobediencia, un solo instante de compasión. Eso bastó para alterar el curso de la historia. Este niño vivirá. Y así, el hijo de esclavos fue criado como príncipe. Los años pasaron como susurros en el viento. El niño creció entre mármol, oro y conocimiento. Aprendió a leer jeroglíficos, a dominar armas, a caminar como alguien destinado a gobernar. Le dieron un nombre, Moisés, un nombre egipcio, un nombre real, un nombre que no le pertenecía, porque en lo más profundo de su ser, algo no encajaba.
Un día, mientras recorría las obras del imperio, lo vio. Un hombre hebreo, golpeado, humillado, quebrado, y al otro lado, un egipcio, un capataz, un símbolo del poder que Moisés representaba. El golpe fue brutal. Luego otro, y otro. Algo dentro de Moisés se rompió. No fue un pensamiento, no fue una decisión, fue fuego. Miró alrededor. Nadie. El siguiente instante fue irreversible. El cuerpo del egipcio cayó al suelo. Silencio. El polvo se levantó lentamente. Moisés respiraba con fuerza, mirando sus propias manos, como si ya no le pertenecieran. Acababa de cruzar una línea, y no había vuelta atrás. Pero el desierto siempre revela lo que el hombre intenta ocultar. Al día siguiente, 2 hebreos discutían entre sí. Moisés intervino. ¿Por qué peleas con tu hermano? La respuesta llegó como un golpe directo al alma. ¿Quién te hizo juez sobre nosotros? ¿Vas a matarme como al egipcio? El mundo se detuvo. El secreto ya no lo era. La noche cayó como una sentencia. En el palacio, las antorchas ardían con furia mientras el faraón pronunciaba una sola orden. Encuéntrenlo. No era un castigo. Era una cacería. Moisés corría. Sin corona. Sin nombre. Sin destino. El aire quemaba sus pulmones mientras dejaba atrás los muros que alguna vez lo protegieron. Cada paso lo alejaba del poder y lo acercaba a lo desconocido. El desierto lo recibió sin compasión. El sol lo golpeó. La sed lo debilitó. El silencio lo enfrentó consigo mismo. Por primera vez en su vida, Moisés no era príncipe. Era nadie. Los días se convirtieron en una lucha contra la muerte. El viento se detuvo, no gradualmente, no suavemente. Se detuvo, como si obedeciera. Moisés alzó la mirada. Allí, entre las rocas y la quietud del desierto, una llama danzaba. Pero no era el fuego lo que lo hizo avanzar. Era lo imposible. La zarza ardía y no se consumía. Cada paso que daba parecía pesar más que el anterior. El aire era distinto, denso, vivo. Algo dentro de él, algo antiguo, olvidado, comenzó a despertarse. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano. Moisés. La voz lo atravesó. No vino del cielo, no vino del viento, vino de todas partes y de ningún lugar. Moisés retrocedió, el corazón golpeando con fuerza brutal contra su pecho. Moisés. Aquí estoy, respondió, apenas un susurro. No te acerques más, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Sus manos temblaron. Obedeció. La arena bajo sus pies ya no se sentía como antes. Era como si el mundo entero hubiese cambiado en un instante. Yo soy el Dios de tus padres. La voz continuó, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pasado cayó sobre él como un peso inmenso. Las historias que había escuchado en susurros eran reales. Moisés cubrió su rostro, no por miedo, sino porque entendió algo aterrador.
esto no era un sueño. He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. Las imágenes regresaron, los golpes, los gritos, la injusticia. Nunca se habían ido realmente. He escuchado su clamor. El silencio se volvió insoportable. Y he descendido para liberarlos. El corazón de Moisés se detuvo por un segundo. Una esperanza, peligrosa, comenzó a formarse. Pero entonces, tú irás. El mundo se quebró. La palabra salió sin control. ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón? El mismo miedo, la misma duda, el mismo hombre que huyó. La llama se intensificó. Yo estaré contigo. No fue una respuesta, fue una promesa, una que no podía ignorar. Y si no me creen, insistió Moisés, luchando contra lo inevitable. Y si preguntan quién me envía, el fuego pareció respirar. Entonces, la respuesta llegó, no como un sonido, sino como una verdad absoluta. Yo soy el que soy. El desierto ya no era solo arena, era testigo de un llamado, de un destino, de una guerra que apenas comenzaba. Moisés permaneció en silencio largo rato después de que la voz desapareció. La zarza seguía allí, intacta, como si nada hubiera ocurrido. Pero todo había cambiado. Regresó al campamento con pasos lentos. Cada pensamiento era una batalla. ¿Había sido real? ¿Podía hacerlo? ¿Debía hacerlo? Al ver a su familia, el peso de la misión se volvió más tangible. No era solo su vida la que estaba en juego ahora, era todo. Debo volver a Egipto, dijo finalmente. No hubo sorpresa, solo silencio y comprensión. Porque algunas decisiones no se explican, se sienten. Con un bastón en la mano, un simple trozo de madera, aparentemente sin valor, Moisés comenzó su viaje. Pero ya no era un pastor, era un hombre enviado. El desierto, que antes lo había ocultado, ahora lo empujaba hacia adelante. Cada paso era más firme, cada duda más débil. Hasta que, en medio del camino, sucedió algo inesperado. Una figura se acercaba desde la distancia, rápida, decidida. Cuando estuvieron frente a frente, no hubo necesidad de palabras. Era su hermano, Aarón. Se miraron. Años de separación, borrados en un instante. Sabía que vendrías, dijo Aarón, con una certeza que desarmó a Moisés. ¿Cómo? Dios me habló también. El silencio que siguió no fue incómodo, fue poderoso. Ya no estaba solo. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Moisés le contó todo. La zarza, la voz, la misión. Aarón escuchó sin interrumpir, sin dudar. Entonces iremos, dijo al final. Simple, directo, irrevocable. 2 hombres, un propósito, contra un imperio. A lo lejos, las luces de Egipto comenzaron a aparecer, como un recuerdo que nunca se fue. Las mismas murallas, el mismo poder, el mismo peligro. Pero Moisés ya no era el mismo hombre que huyó. Y esta vez, no correría. El eco de los pasos de Moisés y Aarón resonaba entre columnas gigantes, como si cada sonido anunciara un desafío imposible. El aire olía a poder, a dominio, a orgullo.
Al fondo, elevado sobre todos, estaba él, el faraón, inmóvil, intocable, divino a los ojos de su pueblo. Sus ojos se posaron sobre Moisés, y en ese instante lo reconoció, no como príncipe, sino como traidor. «Has vuelto», dijo con una calma peligrosa. Moisés no se inclinó. «No esta vez. El Dios de Israel dice: deja ir a mi pueblo». El silencio cayó como una espada. Nadie respiró. Nadie se movió. Luego, el faraón sonrió, pero no había humor en ello. ¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? La pregunta no era curiosidad, era desafío, era desprecio. Moisés sintió el peso del momento. El miedo intentó regresar, pero recordó la voz, recordó el fuego. «No dejaré ir a Israel», continuó el faraón, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Ni siquiera sé quién es ese Dios». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y entonces, Aarón dio un paso al frente, levantó el bastón, lo soltó. El golpe contra el suelo resonó como un trueno, y en un instante, el bastón se retorció, se dobló, cobró vida, una serpiente, vida real, imposible. Los guardias retrocedieron. Las sirvientas contuvieron el grito. Pero el faraón no se inmutó. Con un gesto leve, ordenó a sus magos que avanzaran. Uno a uno, lanzaron sus propios bastones. Y ellos también se convirtieron en serpientes. El asombro se transformó en tensión. ¿Era esto un empate? ¿Un truco contra otro truco? Pero entonces, la serpiente de Aarón se movió, rápida, precisa. Devoró a las otras una por una. Silencio. Total. La señal era clara. El mensaje, innegable. Pero el corazón del faraón no cambió. Se endureció. Se cerró. «Creen que pueden asustarme con trucos», dijo, levantándose lentamente. «Mi palabra es ley». Su voz llenó el salón. «Israel no se irá». Moisés entendió en ese momento algo crucial. Esto no sería fácil. No sería rápido. Y no sería sin consecuencias. Moisés caminó hacia el Nilo con pasos firmes. A su lado, Aarón sostenía el bastón. Ahora más que un simple objeto, un símbolo de autoridad. Frente a ellos, el río fluía como siempre. Tranquilo, poderoso, eterno. El corazón de Egipto. El faraón observaba desde la distancia, rodeado de su corte. Seguro, inquebrantable, convencido de que nada podía desafiar su dominio. Moisés alzó la voz. «Así dice el Señor, en esto sabrás que yo soy Dios». El aire se volvió pesado. «Golpea el agua». Aarón obedeció. El bastón descendió. El impacto fue suave, pero lo que siguió no lo fue.
El agua tembló. Primero apenas perceptible, luego violenta. El azul profundo comenzó a oscurecerse, a transformarse, a corromperse, hasta que, rojo, espeso, irreal, el Nilo sangraba. Los peces emergieron sin vida. El olor se volvió insoportable. La gente gritó, corrió, intentó negar lo que sus ojos veían. El agua ya no era agua, era muerte. El caos se extendió rápidamente. Los canales, los pozos, las vasijas, todo lo que contenía agua, se volvió sangre. Egipto, la tierra del Nilo, se quedó sin vida. Pero dentro del palacio, el faraón observaba, silencioso, inmóvil. Magos, ordenó. Los hechiceros avanzaron, repitiendo el acto con sus propios rituales. Y aunque lograron imitar el fenómeno en pequeña escala, no pudieron detenerlo. No pudieron revertirlo. El pueblo comenzó a cavar desesperadamente en la tierra, buscando agua limpia. Pero el miedo ya se había sembrado y no desaparecería. Moisés miró el río. No había alegría en su rostro, solo determinación. Esto era solo el comienzo. 7 días. 7 días el Nilo permaneció corrupto. 7 días de sufrimiento. 7 días de advertencia. Y aún así, el faraón no cedió. Y esa noche, respondió. Al principio fue un sonido, suave, húmedo, repetitivo, un croar, luego otro, y otro más, hasta que el silencio de Egipto se rompió. Desde las aguas corrompidas del Nilo comenzaron a emerger decenas, cientos, miles, ranas. Pero no eran simples criaturas. Eran una marea viva, imparable. Saltaban sobre la tierra, avanzando como una sombra verde que lo cubría todo. Las calles, las casas, los mercados. Nada quedó intacto. Entraron en los hogares sin permiso. Se deslizaron entre las sábanas. Cubrieron las mesas. Invadieron los hornos. El alimento se volvió intocable. El descanso, imposible. El caos no tardó en alcanzar el corazón del poder. El palacio. Las puertas no detuvieron nada. Las ranas se filtraron por cada rincón, como si la misma tierra las empujara hacia adentro. El faraón despertó sobresaltado. Una rana cayó sobre su pecho, otra sobre su rostro. Su grito rompió la noche. Por primera vez, el hombre considerado un dios sintió repulsión, sintió pérdida de control. Mientras tanto, en la distancia, Moisés y Aarón observaban. No había celebración, solo una certeza creciente. Egipto estaba siendo sacudido, desde sus cimientos. La gente gritaba en las calles, pisaban sin querer, resbalaban, caían. El sonido de los cuerpos aplastados se mezclaba con el croar constante, creando una sinfonía insoportable. Finalmente, el faraón cedió, pero no por convicción, por desesperación. Moisés ordenó traerlo. Ruega a tu Dios que quite esto, y dejaré ir a tu pueblo. Las palabras salieron rápidas, urgentes, pero no sinceras. Moisés lo miró fijamente. Sabía lo que venía. Mañana, respondió. Una elección, un plazo, una última oportunidad para que el faraón demostrara si su palabra tenía valor. Esa noche fue interminable, pero al amanecer, el silencio volvió.
Las ranas murieron. Millones. Cubrieron la tierra como una alforma de corrupción. El olor, peor que antes. Y entonces, cuando el aire se volvió respirable otra vez, cuando el caos pareció terminar, el faraón cambió, otra vez. Su rostro se endureció. Su decisión, también. Después de la muerte de las ranas, Egipto quedó en un silencio espeso, como si la tierra misma estuviera conteniendo algo, algo que aún no se atrevía a mostrar. Moisés no necesitó señales. Ya entendía el patrón. No era caos sin sentido. Era advertencia, tras advertencia. Oportunidad, tras oportunidad. Y todas estaban siendo rechazadas. Golpea el polvo, ordenó. Aarón levantó el bastón. Por un instante, nada ocurrió. El suelo permanecía inmóvil, seco, inofensivo. Entonces, vibró. No como un terremoto, no como un estruendo, sino como un susurro que crecía. El polvo comenzó a elevarse, grano por grano, partícula por partícula, hasta que el aire se volvió denso, oscuro, vivo, y luego atacó. Miles de diminutas criaturas emergieron de la nada, insectos, imposibles de evitar, imposibles de aplastar a todos. Se lanzaron sobre la piel, el cabello, los ojos, entraron en la ropa, se aferraron al cuerpo, picaban, ardían, enloquecían. Los gritos volvieron, más intensos, más desesperados, porque esta vez no había escape, no había puertas que cerrar, no había lugar seguro. El enemigo estaba en todas partes. Los sacerdotes del faraón intentaron replicarlo, intentaron controlar lo incontrolable, pero fallaron. Por primera vez, fallaron, retrocedieron, cubiertos de insectos, temblando no de dolor, sino de comprensión. Esto es el dedo de Dios, dijeron, una confesión, una rendición silenciosa. Pero el faraón no escuchó. Sentado en su trono, mientras los insectos recogían incluso su propia piel, su mirada permanecía fría, distante, inquebrantable. O al menos, eso intentaba parecer, porque en lo más profundo, algo comenzaba a agrietarse. Moisés lo observó desde lejos. Sabía que cada plaga no solo golpeaba al pueblo, golpeaba el orgullo del rey. Y el orgullo era más difícil de quebrar que cualquier ejército. El polvo volvió a caer, pero Egipto ya no era el mismo. La incomodidad se convirtió en miedo, el miedo en certeza. Esto no era natural, no era coincidencia, era juicio. Y aún así, la respuesta seguía siendo la misma. No. Un zumbido comenzó a crecer en la distancia, grave, constante, amenazante, como si el cielo mismo vibrara. Moisés levantó la mirada. Sabía lo que venía, pero Egipto no estaba preparado. Desde el horizonte, una nube oscura avanzaba. No eran tormentas, no eran sombras, eran alas, miles, no, millones. Moscas. Cubrieron el cielo, taparon la luz, se estrellaron contra paredes, ventanas, rostros. Invadieron cada rincón, cada grieta, cada respiro. La gente intentó huir, inútil. Intentó esconderse, imposible. Las moscas lo tocaban todo, el alimento, la piel, los ojos. La desesperación se volvió insoportable. Pero entonces, algo extraño ocurrió. En la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel, no había nada, ni una sola mosca,
Ni un solo zumbido, ni una sola señal de plaga. La diferencia era clara, innegable. Esto no era caos, era control. El faraón lo supo, y por primera vez cedió parcialmente. «Está bien», dijo con voz densa, «ofrezcan sacrificios a su Dios, pero no salgan de Egipto». Era una negociación, un intento de mantener el control. Pero Moisés no aceptó. No será así. La respuesta fue firme, sin temor. Debemos ir al desierto. El silencio se volvió pesado. El faraón apretó los dientes. Sabía que estaba perdiendo terreno. «Vayan», dijo finalmente, «pero no muy lejos». Otra condición, otra trampa. Moisés asintió levemente, pero sus ojos decían otra cosa. Sabía que esto no terminaría aquí. Oró, y las moscas desaparecieron, tan rápido como llegaron. El aire se limpió, el silencio regresó. Y entonces, otra vez, el corazón del faraón se endureció, como piedra, como hierro, como si nada hubiera pasado. Pero el golpe siguiente no sería solo molestia, no sería solo caos, sería pérdida. En los campos de Egipto, algo había cambiado. Los animales, fuente de alimento, trabajo y riqueza, comenzaron a caer, uno por uno, sin advertencia, sin lucha. Bueyes que araban la tierra, caballos que tiraban de carros, ovejas que alimentaban familias enteras. Todos colapsaban. Sus cuerpos golpeaban el suelo con un sonido seco. Final. El miedo se propagó más rápido que cualquier plaga anterior. Porque esta vez no era incomodidad, era pérdida real. Los campesinos corrían de un lado a otro, intentando salvar lo que quedaba. Pero no había cura. No había escape. No había negociación posible. En cuestión de horas, los campos se llenaron de muerte. El olor volvió. Pero no era como antes. Era más profundo, más definitivo. Mientras tanto, en la tierra de Gosén, todo estaba en calma. El ganado de Israel permanecía en pie, respirando, vivo, intacto. La diferencia ya no podía ignorarse. No era coincidencia, no era suerte. Era una línea clara, un límite invisible que nadie podía cruzar. El faraón envió mensajeros, necesitaba confirmarlo, necesitaba negar lo evidente. Regresaron con la verdad. Ni un solo animal de Israel ha muerto. Las palabras cayeron como una sentencia. El salón del trono quedó en silencio. Todos esperaban una reacción, un cambio, una rendición. Pero el faraón no cedió. Su mirada se endureció aún más, como si cada golpe lo hiciera más resistente, más cerrado, más peligroso. Moisés observó desde la distancia. Sabía que esto no se trataba solo de liberar a un pueblo. Se trataba de quebrar algo más profundo. El orgullo, el poder, la ilusión de control. Y eso siempre cuesta más. El aire ardía. Pero no por el sol, por algo más cercano, más íntimo, más imposible de ignorar. Moisés y Aarón se presentaron una vez más, no ante el pueblo, sino ante el juicio mismo, sin advertencia, sin negociación. Moisés tomó ceniza de un horno, restos de fuego, de trabajo, de esclavitud.
la levantó en sus manos y la lanzó al aire. El viento la atrapó, la dispersó, la convirtió en algo más. Al caer sobre Egipto, se transformó. Primero una picazón, leve, ignorable. Luego, ardor, dolor, desesperación. La piel comenzó a inflamarse, a romperse, a abrirse. Llagas, úlceras, heridas vivas que cubrían cuerpos enteros. Los gritos regresaron, pero esta vez no podían huir, no podían esconderse, no podían arrancarse la piel. Los sacerdotes del faraón intentaron presentarse ante él, pero no pudieron. Sus cuerpos no resistían. Cayeron al suelo, consumidos por el dolor. Por primera vez, ni siquiera podían mantenerse en pie. El poder espiritual de Egipto había sido quebrado. Dentro del palacio, el sufrimiento también entró. El faraón permanecía sentado, pero su cuerpo traicionaba su postura. Sus manos temblaban, su piel ardía, sus ojos reflejaban algo nuevo. No miedo, aún no, pero sí presión. El silencio en el trono ya no era autoridad, era resistencia. Moisés lo observó, no con odio, sino con una certeza inevitable. Cada plaga estaba más cerca, más profunda, más personal. Y aún así, la respuesta seguía siendo la misma. No. El corazón del faraón no solo era duro, era inquebrantable, o eso parecía. Pero la historia no estaba buscando incomodarlo, estaba buscando romperlo. El cielo cambió de color, no lentamente, no como una tormenta común. Fue repentino, violento, antinatural. Nubes oscuras comenzaron a reunirse sobre Egipto, densas, pesadas, como si cargaran algo más que lluvia. Moisés alzó su bastón hacia el cielo. Su voz fue clara. Así dice el Señor, mañana enviaré una tormenta como nunca antes se ha visto en esta tierra. No era una advertencia vacía. Era una última oportunidad. Quien tema esta palabra, que proteja a sus siervos y su ganado. Algunos escucharon, pocos, pero suficientes para demostrar que aún había elección. El faraón no respondió. Al día siguiente, el cielo se rompió. El primer impacto fue seco, un golpe contra la tierra. Luego otro, y otro. Granizo, pero no como el que Egipto conocía. Eran piedras de hielo, enormes, violentas, imparables. Y entonces, el fuego. Rayos descendían entre el granizo, chocaban contra la tierra, encendían lo que tocaban. Destrucción total. Los campos fueron arrasados, las cosechas destrozadas, los árboles quebrados, el trabajo de años eliminado en minutos. Los hombres gritaban, corrían, pero no había refugio, no había protección. El cielo mismo se había convertido en enemigo. Y en medio de ese caos,
una vez más. La diferencia. En Gosén, nada, ni granizo, ni fuego, ni destrucción. El contraste era brutal, innegable. Dentro del palacio, el faraón observaba. Pero esta vez, algo cambió. Ordenó traer a Moisés. Urgente. Sin orgullo. Sin demora. Cuando estuvo frente a él, habló. Y por primera vez, sus palabras fueron distintas. He pecado esta vez. El silencio llenó la sala. El Señor es justo. Y yo y mi pueblo somos culpables. Confesión. Real. Pesada. Ruega para que cese esta tormenta. Y los dejaré ir. Moisés lo miró. Había escuchado promesas antes. Pero esta sonaba diferente. Salió de la ciudad. Extendió sus manos. Y el cielo obedeció. El granizo cesó. El fuego desapareció. El trueno se apagó. El silencio regresó. Pero no era paz. Era decisión. Porque en el instante en que el faraón vio que todo había terminado, su rostro cambió. Otra vez. El arrepentimiento se desvaneció. La dureza regresó. Y la puerta se cerró de nuevo. El silencio después de la tormenta fue engañoso. La tierra estaba herida, pero aún respiraba. Aún quedaba algo, y eso sería lo siguiente. Moisés volvió ante el faraón una vez más. Su voz ya no era solo firme, era inevitable. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte? Las palabras no buscaban convencer, buscaban confrontar. Deja ir a mi pueblo. Por primera vez, no fueron las palabras de Moisés las que sacudieron la sala, fueron las de los propios siervos del faraón. ¿No ves que Egipto está destruido? El murmullo creció, el miedo ya no era secreto, era colectivo. El faraón dudó. Por un instante, el imperio tembló. Está bien, dijo finalmente, vayan, pero solo los hombres. Otra condición, otra ilusión de control. Pero Moisés no cedió. Todos iremos, sin excepción. La tensión se rompió. El faraón explotó en ira. Fuera de mi presencia. La oportunidad, perdida. Otra vez. Esa noche, el viento cambió. No era una brisa, no era una corriente, era un llamado. Desde el horizonte, una sombra comenzó a formarse, lejana al principio, pequeña, pero creciendo, rápidamente, hasta que el cielo desapareció. Langostas, una nube viva, densa, interminable, cubrieron la luz, apagaron el sol, se posaron sobre la tierra y comenzaron. Devastación. Cada hoja que había sobrevivido al granizo desapareció. Cada brote, cada tallo, cada esperanza de recuperación, todo fue devorado. El sonido era insoportable, miles de mandíbulas triturando vida, sin pausa, sin descanso. Cuando terminaron, no quedó nada. Egipto ya no era fértil, ya no era abundante, era vacío. El faraón no esperó esta vez. Mandó llamar a Moisés de inmediato. He pecado contra su Dios y contra ustedes. Las palabras salían rápidas, desesperadas. Perdóname una vez más y quita esta muerte de mí. Moisés lo escuchó, pero sus ojos mostraban una verdad incómoda. Esto ya no era sobre palabras. Aún así, oró. El viento cambió nuevamente. Las langostas fueron levantadas, arrastradas, arrojadas al mar. El cielo se despejó, pero la tierra quedó vacía. Y el corazón del faraón también, porque en cuanto vio que la amenaza había pasado, su decisión regresó, firme, fría, inmutable. No. El cambio no fue visible. No al principio. No hubo viento. No hubo sonido.
No hubo señal, solo ausencia. Moisés alzó su mano hacia el cielo, y entonces la luz desapareció. No fue una noche común, no fue un eclipse, fue oscuridad, total, profunda, sólida. Una oscuridad que no solo cubría los ojos, sino el alma. Las antorchas no funcionaban, las lámparas no brillaban, el fuego simplemente no iluminaba. La gente extendía las manos frente a su rostro y no veía nada. El miedo se transformó en algo más primitivo. Inmovilidad. Nadie se movía. No porque no quisiera, sino porque no podía. 3 días. 3 días sin luz. 3 días atrapados en sus propios pensamientos, en su propio miedo. El tiempo dejó de tener sentido. En las casas, las familias permanecían quietas, sin hablar, sin moverse, como si cualquier acción pudiera empeorar lo imposible. El palacio no fue diferente. El faraón, sentado en su trono, rodeado de absoluta oscuridad, ya no parecía un dios, parecía un hombre solo. Pero no en toda la tierra era así. En Gosén había luz. Las casas de Israel brillaban suavemente. El contraste era imposible de ignorar. Esto no era natural, no era coincidencia. Era absoluto control. Finalmente, el faraón cedió. Otra vez. Vayan, dijo en la oscuridad. Sirvan a su Dios. Su voz ya no tenía la misma fuerza, pero dejen sus rebaños. Una última condición. Un último intento de mantener poder. Pero Moisés no negoció. Ni un solo animal se quedará. El silencio que siguió fue pesado. Y entonces, el faraón estalló. Apártate de mí. Su voz resonó en la oscuridad. No vuelvas a verme. El día que lo hagas, morirás. Las palabras quedaron suspendidas. Amenaza. Final. Moisés no retrocedió. No dudó. Tienes razón, respondió con calma. No volveré a verte. Y en ese instante, todo cambió. Porque la siguiente plaga no sería advertencia, sería final. La noche cayó como ninguna otra. No hubo anuncio. No hubo señal visible. Pero el aire estaba cargado, como si la historia misma contuviera la respiración. Moisés reunió al pueblo. Su voz fue firme, urgente. Esta será la última noche. No había duda. No había margen de error. Cada familia debía prepararse. Un cordero, sin defecto, perfecto. Debían sacrificarlo, y con su sangre, marcar los marcos de sus puertas, no como ritual, sino como señal. Dentro de las casas, la escena era extraña, tensa, sagrada. Comían rápido, de pie, listos para partir. Pan sin levadura, sin tiempo para esperar. El silencio no era tranquilidad, era anticipación, porque afuera, algo se acercaba. A medianoche, ocurrió. El amanecer no llegó en silencio. Llegó con movimiento, con pasos, con historia, avanzando. Miles de personas caminaban juntas. Hombres, mujeres, niños. Ancianos que apenas podían sostenerse, pero que no se detenían. Moisés iba al frente, no como príncipe, no como fugitivo, sino como guía. El aire estaba cargado de algo nuevo. No era miedo, no completamente. Era libertad, pero también incertidumbre. Habían vivido toda su vida como esclavos.
Ahora caminaban sin cadenas, pero también sin destino claro. No sabían qué había más allá del horizonte. Solo sabían que no podían volver. La prisa era evidente. No hubo tiempo para preparar provisiones. No hubo tiempo para organizarse. La salida fue inmediata, urgente, definitiva. Incluso los egipcios los impulsaban a irse. Les entregaban oro, plata, ropas, no como generosidad, sino como súplica. Váyanse, antes de que muramos todos. El miedo había cambiado de lado. Pero en medio de ese caos, algo extraordinario apareció. Una columna, alta, imponente. Durante el día, una nube. Durante la noche, fuego. No era natural. No era explicable. Era guía. El pueblo la seguía, sin cuestionar, sin entender completamente. Porque después de todo lo que habían visto, ya no necesitaban pruebas, solo dirección. El silencio en Egipto no duró. Se rompió con una idea. Peligrosa. Inevitable. ¿Qué hemos hecho? La voz del faraón no era de duda. Era de realización. Habían dejado ir a su fuerza, a su mano de obra, a su poder. La libertad de Israel se había convertido en la pérdida de Egipto. Y el orgullo no lo permitiría. Preparen los carros. La orden fue inmediata, violenta. No era una negociación. No era una advertencia. Era una cacería. Los mejores soldados. Los carros más rápidos. El ejército completo. Avanzaron como una tormenta de hierro sobre el desierto. Mientras tanto, el pueblo avanzaba, sin saber, sin ver, hasta que alguien gritó: ¡Vienen! El pánico se propagó como fuego, rápido, incontrolable. Al mirar atrás, lo vieron. Una nube de polvo, carros, soldados, muerte acercándose. Delante de ellos, el mar, inmenso, imposible. No había salida. El miedo explotó. Para esto nos sacaste. Gritaron. Era mejor morir como esclavos que aquí. Moisés se mantuvo firme, aunque el caos lo rodeaba. No teman. Sus palabras no eran fuertes, pero eran suficientes. Estén firmes y verán la salvación. Pero incluso él sabía que lo que venía no tenía precedentes. La noche cayó y con ella la oscuridad. Pero no para todos. La columna se movió, se colocó entre el pueblo y el ejército. Para unos, oscuridad total. Para otros, luz. El enemigo no podía avanzar. El pueblo no podía retroceder. El mundo se había detenido en un punto sin retorno. El sonido del mar golpeando la orilla era lo único constante. Y entonces
Moisés levantó su bastón. El momento había llegado. El viento comenzó como un susurro, suave, casi imperceptible, pero no se detuvo. Creció, se fortaleció, se volvió imparable. Moisés mantenía su bastón en alto, sin moverse, sin dudar. El mar respondió. Las aguas temblaron, se agitaron, se elevaron, y entonces se abrieron. No lentamente, no con suavidad. Fue violento, majestuoso, imposible. 2 muros de agua se levantaron a cada lado, altos, inmensos, vivos. El fondo del mar quedó expuesto, seco, transitable. El silencio cayó sobre el pueblo. Nadie se movió. Por un instante, nadie pudo creerlo. Avancen. La voz de Moisés rompió el asombro. Y entonces, el primer paso, luego otro, y otro más. Miles comenzaron a cruzar, entre paredes de agua que parecían observarlos, que parecían contener una fuerza que apenas podía sostenerse. El suelo era firme, el camino, real. La libertad estaba del otro lado, pero detrás, el enemigo no se detuvo. El faraón no retrocedió. Adelante. Sus carros entraron. Sus soldados avanzaron. Persiguieron al pueblo dentro del mar abierto. Pero algo cambió. Las ruedas comenzaron a fallar. El terreno dejó de ser firme. El control se perdió. El miedo apareció. Tarde. Huyamos. Gritaron. El Dios de ellos pelea contra nosotros. Pero ya no había salida. Desde el otro lado, Moisés bajó su bastón. Y el mar respondió otra vez. Las paredes de agua colapsaron. Con fuerza, con furia, con final. El sonido fue ensordecedor. El agua cubrió los carros. Atrapó a los soldados. Borró al ejército más poderoso de la tierra. En un instante, el mar volvió a su lugar, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. El amanecer llegó, distinto. No había cadenas. No había gritos de opresión. No había miedo detrás de cada paso. Solo silencio. Un silencio nuevo, desconocido, libre. El pueblo miraba el mar. Aquel mismo mar que, horas antes, parecía una sentencia de muerte. Ahora era una frontera, un recuerdo, un final. Moisés avanzó lentamente. El viento aún movía su túnica. Sus ojos recorrían al pueblo, no como líder, sino como testigo. Lo habían logrado, no por fuerza, no por estrategia, sino por algo más grande que ellos. Y entonces comenzó. Una voz, una sola. Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Era Moisés. Su voz no era perfecta, pero era real, llena de historia, de dolor, de victoria. Y el pueblo respondió. Miles de voces se unieron, como un solo latido. El canto creció, se elevó, se convirtió en declaración. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Las palabras no eran solo música, eran memoria, eran verdad. Entre la multitud, Miriam tomó un pandero. Sus ojos brillaban, su espíritu ardía. Comenzó a danzar, y las mujeres la siguieron. El desierto que antes parecía vacío, ahora estaba lleno, de vida, de propósito, de identidad. Por primera vez, no eran esclavos, no eran fugitivos, eran un pueblo, libre. Pero la historia no terminaba ahí, porque la libertad
es solo el comienzo. El desierto aún guardaba pruebas, dudas, caminos difíciles. Pero ahora, ya no caminaban solos. El mismo poder que abrió el mar los guiaría, paso a paso, hasta una promesa.